Hoy nos vamos a sumergir en una historia que de verdad parece sacada de una novela de cyberpunk, pero que está pasando ahora mismo. Hablamos de una campaña de ciberataques masiva, muy silenciosa llamada PCP-CAT. Y para entenderla, nos vamos a basar en un informe de inteligencia de amenazas súper detallado de la firma de seguridad Belseom. La misión de hoy es simple: entender cómo funciona este robo de credenciales a escala industrial, un robo que, mientras estamos hablando, está comprometiendo a decenas de miles de servidores que usan Next.js. Y es que es fundamental entender el ritmo y la escala desde el principio. Esto no es un ataque, digamos, artesanal. Es una fábrica automatizada de intrusiones. Para que tengamos una idea del vértigo, el informe confirma algo increíble. En un periodo de menos de 48 horas, la campaña ya había vulnerado 59.128 servidores. ¿59,000? No estamos hablando de un gotelo, esto es un tsunami. 59,000. Es una cifra que de verdad cuesta procesar. Es como si una ciudad entera viera sus cerraduras forzadas en solo 2 días. Para lograr algo así, el método tiene que ser increíblemente eficiente, muy escalable. A ver, vamos a desglosar la anatomía de este ataque. El informe lo divide en 3 fases muy claras, ¿cierto? Empecemos por el principio. ¿Cómo logran entrar? Exacto, 3 fases. La primera es reconocimiento y explotación. Todo comienza con un barrido masivo de Internet. Sus bots están constantemente escaneando dominios públicos, buscando un único indicador: ¿Y cuál es? que estén construidos con el framework Next.js. Una vez que encuentran un objetivo, no disparan al aire, buscan explotar 2 vulnerabilidades muy específicas: la CVE 25.29.927 y la CVE 25.66.48. Y la técnica que usan para explotarlas es bastante elegante, por lo que leí. No es un ataque de fuerza bruta, para nada. No, para nada. Utilizan un método llamado Prototype Pollution. Es una técnica bastante sofisticada, que, para simplificarlo, les permite corromper la lógica interna de la aplicación en el servidor. Al hacer eso, pueden inyectar y ejecutar sus propios comandos maliciosos directamente en el motor de Next.js. Directamente. Y lo más grave es que es una ejecución de código remota que no requiere ningún tipo de autentificación. No necesitan adivinar una contraseña. Simplemente aprovechan la vulnerabilidad y ya están dentro. O sea, la puerta principal ni siquiera tiene cerradura. Y una vez que ejecutan un comando, ¿cómo obtienen el resultado? Me imagino que una respuesta directa podría activar las alarmas de cualquier sistema de seguridad. Ahí está una de las partes más astutas de esta primera fase. No esperan una respuesta directa. No. En su lugar, el comando que inyectan obliga al servidor de la víctima a generar una redirección HTTP, como si le dijera a un navegador: ve a esta otra página. Ajá. Pero la clave está en que el resultado del comando, por ejemplo, el nombre de usuario, viene codificado dentro del encabezado de esa redirección. Es una exfiltración de datos mínima, casi invisible, pero suficiente para que ellos confirmen que tienen el control. Es sigiloso y brillante, la verdad. Y una vez que confirman que están dentro, empieza la segunda fase, el saqueo. Y el informe deja claro que no es un robo al azar. Tienen una lista de la compra muy bien definida. Totalmente definida. Es una búsqueda metódica de los activos digitales más valiosos. Lo primero en su lista son los archivos de entorno, ficheros como .env, .local. Claro, .env, .production también. Exacto. Ahí es donde los desarrolladores guardan los secretos de la aplicación: claves de API, credenciales de bases de datos, tokens. Es que eso no es encontrar una llave de la casa, es encontrar el llavero del conserje del edificio, que abre todas las puertas y hasta la caja fuerte. Es la analogía perfecta. Pero no se detienen ahí. A continuación, van a por las credenciales de la nube, buscando específicamente el archivo --AWS Credentials. Peligroso. Si lo consiguen, tienen acceso potencial a toda la infraestructura de Amazon Web Services de la víctima. Luego buscan claves SSH privadas como IDDERSA o ID25519. Las llaves maestras para entrar a otros servidores. Justo, sin necesidad de contraseña. Y la lista sigue, ¿no? Parece que no dejan piedra sin remover. No es una exfiltración exhaustiva. Buscan credenciales de Git, tokens de acceso a registros de Docker, y incluso revisan los historiales de la línea de comandos, como el .bash history. Increíble.
Piensa en la cantidad de veces que un administrador escribe una contraseña en la consola por error. Sí, pasa. Ellos lo buscan. Y como último recurso, intentan leer archivos críticos como etc shadow, que tiene los hashes de las contraseñas de todos. Es un vaciado completo. Pero esto nos lleva a la tercera fase, porque no se conforman con robar y desaparecer. El informe dice que se instalan para quedarse, como si fueran ocupas digitales. ¿Cómo logran esa persistencia? Aquí es donde la operación demuestra su nivel de planificación a largo plazo. Instalan una infraestructura completa de lo que se conoce como comando y control, o C2, dentro del servidor. Para ello despliegan dos herramientas. La primera es Ghost, un proxy SOX 5. En términos sencillos, convierte el servidor de la víctima en un repetidor para su propio tráfico. Con lo cual pueden ocultar su verdadera ubicación y lanzar ataques desde el servidor de la víctima, haciéndole culpable a ojos de los demás. Exactamente. Y también les permite moverse lateralmente, o sea, saltar desde ese servidor a otras máquinas dentro de la red interna de la empresa. Máquinas que no serían accesibles desde Internet. Justo. La segunda herramienta es FRP, o Fast Reverse Proxy. Esto crea un túnel de conexión permanente desde el servidor de la víctima hacia el servidor C2 de ellos. Es en esencia una puerta trasera siempre abierta. Y me imagino que se aseguran de que esa puerta trasera sea difícil de cerrar. ¡Por supuesto! Para garantizar la persistencia, crean servicios de systemd, con nombres como pcpcat-ghost.service. Estos servicios están configurados para iniciarse automáticamente cada vez que el servidor se enciende. Y para reiniciarse si fallan. Y para reiniciarse si fallan. Aunque un administrador reinicie la máquina, la puerta trasera se volverá a abrir en segundos. Una vez hecho esto, tienen el control total y a largo plazo. Han construido la máquina de invasión perfecta. Sigilosa, eficiente y persistente. Pero ese control a largo plazo es precisamente lo que les dio a los investigadores de Beelzebub la ventana que necesitaban, ¿cierto? Porque lo que encontraron al analizar esa infraestructura de comando y control es, francamente, la parte más increíble de todo el informe. Es, sin duda, el giro de guión de toda esta historia. El hallazgo más crítico del informe es que la API del servidor C2 de los atacantes, el cerebro de la operación, no tenía ningún tipo de autenticación. Espera. Ninguna autorización. Estaba completamente abierta a Internet. Un momento, frena ahí. Una API sin contraseña para controlar una campaña de hackeo masiva. Eso suena a un error de novato. El informe especula por qué un grupo tan sofisticado en su ataque cometería un error tan básico en su propia defensa. Es una contradicción enorme. Es la gran paradoja de esta operación. El informe sugiere varias posibilidades. Una es la pura arrogancia. Crearon un ataque tan efectivo que quizás nunca pensaron que alguien llegaría a analizar su propia infraestructura. Otra es que priorizaron la velocidad y la funcionalidad sobre la seguridad. Tenían prisa. Exacto. En su afán por escalar rápido, simplemente omitieron el paso de asegurar su propio cerebro. Lo cierto es que cualquiera que conociera la IP y el puerto podía interactuar con sus sistemas. Y los investigadores de Beelzebub lo hicieron. ¿Qué tipo de información estaba expuesta en esa API abierta? Varios puntos de acceso, o endpoints, clave. Por ejemplo, había un endpoint llamado Domains. Cada vez que uno de sus bots terminaba su lote de objetivos, llamaba a este endpoint y el servidor C2 le entregaba una lista fresca de 2000 nuevas direcciones IP para atacar. La cinta transportadora de la fábrica. Tal cual. Luego estaba Result, que funcionaba como un buzón. Aquí es donde los bots enviaban todos los datos robados. Claves SHA, archivos .NOV, todo. ¿Y los investigadores pudieron comprobarlo? Sí, lo confirmaron de una manera muy directa. Enviaron un paquete de datos falsos a ese endpoint result, simulando ser un bot. El servidor los aceptó sin hacer una sola pregunta y respondió con un simple OK. ¡Wow! Pero el momento ajá de la investigación llegó con el tercer endpoint, Stats. No me digas qué es lo que creo que es. Exactamente eso. El endpoint Stats transmitía públicamente las métricas de toda la campaña en tiempo real. Era literalmente el tablero de control de su operación de hackeo. Abierto. Abierto para que todo el mundo lo viera.
Una ironía de seguridad absolutamente espectacular. ¿Me estás diciendo que los atacantes estaban publicando sus propias estadísticas de éxito en vivo y en directo para cualquiera que se asomara a ver? Es como si una banda de ladrones de bancos retransmitiera por Twitch cuántas cajas fuertes han reventado esa noche. Precisamente. Construyeron una máquina de ataque de alta tecnología, pero olvidaron ponerle una cerradura a la puerta de la sala de control. Los datos que los investigadores capturaron el 14 de diciembre de 2025 son demoledores. Mostraban que hasta ese momento habían escaneado 91.505 IPs, y de esas habían logrado explotar con éxito 59.128. Perdona que te interrumpa, pero si hacemos el cálculo rápido, eso es una tasa de éxito del 64.6%. Ese número me parece astronómico. En ciberseguridad, estas campañas masivas suelen tener tasas de éxito de un solo dígito, a veces menos del 1%. ¿Qué hace que esta sea tan absurdamente efectiva? Es una pregunta excelente, y es algo que el propio informe describe como anormalmente alto. La razón principal es que no es un ataque genérico. Están apuntando a vulnerabilidades muy específicas y conocidas en una tecnología muy popular, Next.js. Esto sugiere que hay una cantidad enorme de servidores allá afuera que no han sido actualizados. Claro. Los atacantes simplemente están cosechando los frutos de una mala higiene de seguridad a escala masiva. Con esas cifras, el daño potencial es gigantesco. Si la campaña mantiene este ritmo y esa tasa de éxito, ¿cuáles son las proyecciones? Las proyecciones que hace el informe son para quitar el sueño. Si mantienen el ritmo, estarían comprometiendo aproximadamente 41,000 nuevos servidores cada día. ¿Cada día? Cada día. Y como extraen un promedio de 7.5 conjuntos de credenciales por servidor, eso se traduciría en el robo de unos 307,500 conjuntos de credenciales diarios. Es una locura. Si lo proyectas a un mes, podrían vulnerar más de 1.2 millones de servidores. Es una operación a una escala que rara vez se ve. Es abrumador. ¿Y qué sabemos sobre quién está detrás de todo esto? ¿Qué dice el informe sobre el grupo PCP-CAT? Ya solo el nombre es peculiar. Se identifican con varios alias: PCP-CAT, Percy-PCP o a veces Team PCP. El informe los asocia a varios canales de Telegram que probablemente utilizan para coordinación, reclutamiento o incluso para vender los accesos que roban. Entiendo. Su perfil operativo es el de un actor muy organizado y con recursos. Esto no es un lobo solitario en un sótano. Hablamos de una arquitectura sofisticada, controlada por API, diseñada para escalar. Y sobre sus motivaciones. Con ese volumen de datos, las posibilidades son muchas. El informe plantea varias hipótesis. La más obvia es la económica, el robo de credenciales para su reventa en mercados clandestinos. Un acceso a una infraestructura de AWS puede valer miles de dólares. Claro. Otra motivación es el control de esa infraestructura para sus propios fines, como minar criptomonedas o usarla para lanzar otros ataques. Pero dada la escala, el informe no descarta que pueda ser una operación patrocinada por un Estado. Un actor estatal. Sí, cuyo objetivo sea el espionaje o el posicionamiento estratégico para futuros ataques. Esto es fundamental para cualquiera que administre sistemas. Con una amenaza tan activa y extendida, ¿cómo se puede saber si un servidor ha sido víctima? Y más importante, ¿qué se puede hacer? Afortunadamente, a pesar de su sigilo inicial, la operación deja huellas claras una vez que se instala. El informe las detalla como indicadores de compromiso, o IOCs. En la red, lo más importante es buscar conexiones salientes a la IP 67.217.57.240, específicamente en los puertos 5656, 888 o 666. En el sistema de archivos, la presencia de directorios como opt.pcp-cat o .localpcp-cat es una señal de alarma inequívoca. Y a nivel de procesos del sistema, mencionabas antes lo de systemd. Exacto, hay que revisar si existen servicios activos con nombres como pcp-cat-yost.service o pcp-cat-frp.service. Pero quizás el indicador más sorprendente y memorable está en los archivos de registro.
Los atacantes, en un acto de, no sé si llamarlo humor o arrogancia, dejan una firma muy particular, una especie de tarjeta de visita digital. ¿Y qué dice? El texto es PCP cat was here. El comando de búsqueda en los logs buscando esa cadena puede confirmar una intrusión de inmediato. Es un detalle que dice mucho de la extraña cultura que a veces rodea a estos grupos. Bueno, más allá de la detección, las acciones recomendadas son urgentes. Primero, parchear inmediatamente las vulnerabilidades de Next.js. Es la puerta de entrada. Hay que cerrarla. Lógico, ¿qué más? Segundo, bloquear a nivel de firewall toda comunicación entrante y saliente con la infraestructura C2 del atacante. Y tercero, y esto es absolutamente crítico, rotar todas las credenciales sin excepción. Hay que asumir que todo ha sido robado. Claves de API, secretos, contraseñas y muy especialmente todas las claves SSH. No basta con echar al intruso. No, hay que cambiar todas las cerraduras de la casa. Para resumir entonces, estamos frente a un ataque masivo, automatizado, con una tasa de éxito alarmantemente alta. Una operación que, en la mayor de las ironías, estaba transmitiendo su propio progreso al mundo entero por un descuido de seguridad increíblemente básico. Y que además firma sus fechorías con un meme de Internet. Exactamente. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Los atacantes construyeron un sistema de robo de datos altamente eficaz, escalable y ofensivamente sofisticado, pero descuidaron la seguridad más elemental de su propia infraestructura. ¿Qué nos dice esta contradicción sobre sus prioridades o su mentalidad? ¿Es un simple descuido fruto del exceso de confianza? ¿Un enfoque puramente ofensivo? ¿O, siendo más suspicaces, podría ser incluso una señal intencionada para despistar? Nos deja pensando en qué otros descuidos simples podrían existir, no solo en las operaciones de los atacantes, sino, y esto es lo más importante, también en las nuestras.